Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre los Nefilim, gigantes que habitaron la Tierra. Hoy en día, a través de películas y cuentos para niños, nos hablan de los gigantes o titanes como si fueran seres ficticios. Sin embargo, la mitología griega, la egipcia, la germánica, la nativa americana o la vasca contienen abundantes leyendas, referencias y representaciones gráficas de estos seres gigantes. Los mayas y los incas creían que en la Tierra existió una raza de gigantes antes del diluvio universal, igual que tantas civilizaciones antiguas. The Jews never believed those were mythological creatures. Josephus said that the Titans were one and the same as these mighty men mentioned in Genesis. I'm going to suggest to you that the legends of the ancient Greeks embody the truth of what really happened in the past, that there were these strange creatures generating hybrids that the Greek called Titans. Ha habido innumerables descubrimientos arqueológicos modernos de esqueletos gigantes en diferentes partes del mundo. Una raza de gigantes. Se descubren cerca de Clearwater los restos de 7 personas de casi 3 metros de altura enterradas hace 200 años. Hay numerosas tumbas de gigantes, algunos de casi 3 metros de altura, y también de mujeres, algunas de ellas de más de 3 metros con cráneos enormes. Y curiosamente, algunos de estos cráneos tenían cuernos, otros tenían 2 filas de dientes y una serie de lo que hoy se denominan anomalías. Pero tenían unos cráneos gigantescos. Eran seres enormes. Restos de gigantes extintos enterrados bajo láminas de pizarra. En torno a 1850, se excavaron varias tumbas en el medio oeste americano. Y en muchos casos se encontraron personas de casi 3 metros. En muchos casos tenían 2 filas de dientes y también 6 dedos en las manos y en los pies. Lo que encontraron unos mineros en Bridal Veil Falls, California, se trataba de un muro con jeroglíficos muy complicados. Creían que iba a haber oro detrás del muro. Lo derribaron y descubrieron una mujer con un niño cubiertos de pelo y de polvo. Los mismos restos femeninos momificados se han hallado en Texas y también en Death Valley y en otras zonas de California. Estos viejos recortes de periódico son cuanto queda de estos misteriosos gigantes. Lo interesante del hallazgo de estos cuerpos gigantes momificados y fósiles gigantes y huesos es que no se limitaban a una zona concreta. Aparecían en Grecia, aparecían en Italia, aparecían en Oriente Medio, aparecían en Estados Unidos. Y aunque alguno fuera un fraude o una interpretación errónea, sigue habiendo una inmensa cantidad de pruebas de que se trataba de seres gigantes que habitaban la Tierra. En 1829, el Burlington News informó de un grupo de obreros que al estar excavando para construir un hotel en Chesterville, Ohio, desenterraron un esqueleto gigante humano. En 1833, unos soldados excavando en Lompoc Rancho, California, descubrieron un esqueleto gigante de 3,6 metros de altura con doble fila de dientes y rodeado de enormes armas. En 1879, el Indianapolis News informó de un esqueleto de 3 metros de largo que había sido desenterrado en un montículo cerca de Brewersville, Indiana. En 1891, unos trabajadores que estaban excavando cerca de Crittenden, Arizona, descubrieron un enorme sarcófago a 2,5 metros de profundidad que contenía el cuerpo momificado de un gigante de 3,6 metros de altura con 6 dedos en manos y pies. El Chicago Record publicó el 24 de octubre de 1895 que un montículo cerca de Toledo, Ohio, contenía 20 esqueletos, todos sentados mirando hacia el este, con mandíbulas y dientes el doble de grandes en comparación con humanos de hoy en día, y al lado de cada esqueleto había grandes cuencos con extraños jeroglíficos. En diciembre de 1985, un gigante irlandés fosilizado de casi 4 metros de altura fue encontrado por Mr. Dyer mientras buscaba mineral de hierro en Antrim County, Irlanda. El British Strand Magazine publicó una foto de este gigante mientras estaba siendo transportado
transportado en ferrocarril. Pesaba 2,8 toneladas, tenía 6 dedos en manos y pies y fue expuesto en Dublín, Liverpool y Manchester. No obstante, poco después el gigante fue confiscado debido a una sospechosa reclamación legal de propiedad por parte de las autoridades y nunca más se supo de él. En unos montículos cerca de Lake Delavan, Wisconsin, en mayo de 1912, se encontraron 18 esqueletos gigantes humanos. Profesores y alumnos de la Universidad de Beloit excavaron la zona y desenterraron gigantes de hasta 3 metros de altura con doble fila de dientes y 6 dedos en manos y pies. El Washington Post el 22 de junio de 1925 y el New York Tribune el 21 de junio del mismo año informaron de que unos mineros encontraron esqueletos que medían de 3 a 3,6 metros con pies de 50 centímetros de longitud cerca de Sisoquiche, México. El 2 de octubre de 1927, el Los Angeles Times publicó que unos exploradores en México localizaron grandes huesos humanos cerca de Tapexcla, indicando una raza de enorme tamaño. A finales de los años 50, durante la construcción de una carretera en el sureste de Turquía, se encontraron tumbas con restos de gigantes de hasta 4,8 metros de altura. En 2004, un técnico de Saudi Aramco, la empresa estatal de petróleo y gas de Arabia Saudita, encontró y desenterró un esqueleto gigante humano de 4,5 metros de altura mientras estaba inspeccionando la zona. La policía llegó rápidamente y confiscó todas las cámaras que estaban grabando el hallazgo. Después, el ejército saudí prohibió el acceso a la zona y desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de ese esqueleto gigante. North American accounts of the giant skeletons that were found in the Ohio and Pennsylvania Valley. I'm talking everything from 10 to 12 foot tall guys found in copper armor. And the more I investigated, I found out it was a worldwide situation where we're talking some really big skeletons, all the way up to 36 feet tall. We're talking about men, George, that had 6 fingers, 6 toes, and double sets of teeth. Las estructuras megalíticas como Stonehenge, dólmenes, menhires, tumbas gigantes o pirámides indican que en el pasado hubo una civilización física e intelectualmente más avanzada que la nuestra. Los gigantes también aparecen en la mitología de Stonehenge, la estructura megalítica más famosa del mundo. Estas inmensas piedras, la mayor de ellas de 10 metros de altura y 50 toneladas de peso, se erigieron hace miles de años. Los primeros británicos llamaban al círculo el baile de los gigantes, sus supuestos autores. ¿Quién construyó Stonehenge y cómo sigue siendo un misterio? Gilgal Rephaim, con su forma de espiral, está en los altos del Golán, a 80 kilómetros de Damasco. Construido con 40.000 toneladas de piedra, se parece enormemente a Stonehenge. A ambos se les atribuyen 5.000 años de antigüedad, y tienen rocas megalíticas similares. Como Stonehenge, Gilgal se asocia con gigantes, si bien, en este caso, existen fragmentos bíblicos que apoyan esta teoría. Ruinas de proporciones desmesuradas se encuentran por toda Centroamérica y Sudamérica. Hasta un escéptico puede plantearse quién ha construido estas enormidades, si no una raza de gigantes. Gigantilla, Malta. Malta tiene templos gigantescos. Son muy antiguos. No se conoce su fecha exacta. Unos 5.000 años antes de Cristo. Y uno de los templos de Gozo se sigue llamando el sitio de los gigantes, Gigantilla. Los bloques son tan grandes, pesan tanto, que no los pudieron mover personas normales. En el Líbano, a 65 kilómetros de Beirut, están las impresionantes ruinas de Belbek. Este lugar se menciona en el libro de Reyes del Antiguo Testamento. Belbek en concreto es un buen ejemplo. Tiene un trilito. Las piedras más grandes usadas jamás en construcción. Son tan grandes que no sabemos ni cuánto pesan. Las piedras se tallaron, se transportaron, se elevaron unos 10 metros y se colocaron tan juntas que no cabe ni una cuchilla ni una hoja de papel entre ellas. No se sabe cómo lo hicieron. No existe ninguna grúa que pueda levantar un peso semejante.
No se sabe bien. Pero según la tradición árabe, los primeros templos se edificaron aquí después del diluvio para el rey bíblico Nimrod. And I found this quote from an individual by the name of Michael Aluf, page 41 of his book, History of Baalbek. He says, after the flood, when Nimrod reigned over Lebanon, he sent giants to rebuild the fortress of Baalbek, which was so named in honor of Baal, the god of the Moabites, and worshippers of the sun. See that stone right there? That thing is huge. You can see the size comparison with the guy that's standing there. That's roughly a 6-foot-tall man standing on the end of that stone right there. Now, modern historians and archaeologists will look at that and scratch their head and go, we don't have any clue. How in the world did somebody quarry that rock? How did they carve that rock? How did they move that rock? I stood on the Great Wall of China in 2006, and if you've never been there, let me just tell you, that's an amazing structure. It's huge. And while I was there, I came to find out that originally it was known as the ramparts of Gog and Magog. Well, all of a sudden it started to make sense, because if you're standing on this massively huge structure, it's serious overkill if you're just trying to keep out 6-foot-tall invaders. But if Gog and Magog are 18, 20-footers, well, all of a sudden the Great Wall of China makes perfect sense. When you see something like a 200,000-ton block of rock that is set in position, somebody had the technology to make it, pick it up, move it, and set it into place. Las autoridades e instituciones gubernamentales han ocultado la existencia de muchos de estos restos de gigantes. El Instituto Smithsoniano, un centro de investigación administrado y financiado por el gobierno estadounidense, que además posee varios museos, ha ocultado cientos de descubrimientos y restos de gigantes desde su creación en 1846. David Hatcher Childress, en su libro Archaeological Cover-Ups, escribió: los que investigan encubrimientos arqueológicos encontrarán que hay alarmantes indicios de que el Instituto Smithsoniano, el instituto arqueológico más importante de los Estados Unidos, ha estado activamente suprimiendo los descubrimientos arqueológicos más interesantes e importantes que se han hecho en las Américas. Uno de los grandes misterios del oeste es, ¿qué fue de estos gigantes? De esta cueva se extrajeron casi 60 esqueletos. Hoy han desaparecido. ¿Puede tratarse de un encubrimiento arqueológico relacionado con los gigantes? Throughout history and all over the world, hundreds of giant skeletons have been discovered, unearthed, recorded, and in recent times photographed and preserved thanks to the suppression and censorship by the Smithsonian and other establishment organizations. However, most people are completely unaware of these amazing discoveries. Matt Tufor wrote, "The Smithsonian Institute, National Geographic, the Discovery Channel, and any of the officially sanctioned archaeological expedition teams, between the whole lot of them, have supposedly not been able to cough up one single solitary bone fragment, fossil, or artifact that would evidence these Nephilim. Has the elite-controlled academic mainstream covered something up? Keep in mind, numerous times these findings were turned over to government authorities, particularly to the Smithsonian, by conscientious and well-meaning citizens, only to have these artifacts then disappear permanently." It didn't matter if it was on the West Coast, the Arctic, the Antarctic, believe it or not, the East Coast, the Ohio River mounds. They always have a fabulous cutoff point, meaning once the Smithsonian is notified and those bones are sent to the Smithsonian, they're never heard from again. En la Biblia se mencionan los gigantes en varios versículos, como por ejemplo en Génesis 6:1. Existían entonces los gigantes en la tierra, y también después cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos son los héroes famosos de antaño. Génesis capítulo 6, versículo 4. Según la Biblia, por tanto, los gigantes o nefilim son híbridos que nacieron de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Los gigantes no solo se mencionan en Génesis, sino que además aparecen en distintos versículos de la Biblia.
En el libro de los Números se dice que Moisés, tras vagar por el desierto con su pueblo, envió a sus hombres a buscar un lugar de asentamiento. Estos llegaron a Hebrón. Al volver le dijeron: allí vimos ciertos monstruos hijos de raza de gigantes que en comparación con ellos parecíamos como langostas. Las tribus siguieron hacia el nordeste, en dirección a lo que hoy es Petra, en Jordania. Y allí también, según la Biblia, había gigantes. Fueran donde fueran, hallaban huellas de gigantes. Según las Escrituras, en el pasado hubo gigantes en la tierra, en sentido literal, no simbólico. Quiero decir que eran hombres poderosos y muy hábiles. They would be called Titans, and they would be called Olympians and things like that in the Greek mythology. In the scriptures, we have evidence of very big people. Now, this is your average 6-footer right here. You know, I'm about 6 foot tall, so it'd be about like me. Then you've got Goliath, which is anywhere from 9 to 12 feet tall, most scholars believe. Og of Bashan is another guy mentioned in scriptures, about 18 feet when they describe his bed. Early Canaanite giants, I got 24 to 36 feet, but they could have actually gotten as big as 150 feet, according to Amos. En los libros apócrifos de Enoc, Jaser o Jubileos encontramos toda la historia referente a los ángeles caídos y los gigantes Nefilim. En Enoc capítulo 7 se dice que las mujeres humanas quedaron embarazadas de los ángeles caídos y parieron gigantes que crecieron hasta los 300 codos de altura. Estos gigantes devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los animales, a devorarse entre ellos y a beber sangre. Una cuestión interesante son las condiciones que había en la Tierra en esa época que quizás permitieron la existencia de estos seres gigantes. ¿Es posible que las condiciones medioambientales del pasado potenciaran el desarrollo de gigantes? Nuestros ingenieros han recreado una biosfera en la que se duplica la presión atmosférica, se incrementa la energía electromagnética y el nivel de oxígeno, pero no el nivel de toxicidad porque no hay radiación ultravioleta. Nuestros experimentos han sido realmente gratificantes. En un experimento científico controlado, hemos medido los efectos de un campo magnético poseléctrico sobre los sistemas biológicos. Tenemos pirañas pacúes que hoy en día alcanzan este tamaño a los 3 años y medio, en condiciones óptimas. Y ahora miden 60 centímetros más y pesan algo menos de 10 kilos. En estas condiciones controladas, estamos produciendo gigantismo a un ritmo acelerado. Según los textos bíblicos y de los libros apócrifos, la estatura y la esperanza de vida disminuyeron considerablemente después del diluvio universal, por lo que podemos pensar que las condiciones en la tierra eran muy diferentes antes y después del diluvio. Noah and his sons lived to be about 600 years old, right? The next generation lived to about 400 to 500 years. By the time you get to Abraham's generation or so, they were only living to be about 200 years. And by the time you get to Moses, and today, we're kind of capped out at 80 to 120. So after the flood, lifespan began to dramatically drop off. Matt Tuford, en su libro Wolves in Sheep's Clothing, escribió: ¿acaso no es fácil darse cuenta de lo que está sucediendo desde un punto de vista bíblico? Lucifer se basa en el engaño y no puede permitir que todas estas evidencias que confirman la veracidad de las historias descritas en la Biblia salgan a la luz. Sería muy difícil argumentar en contra de la credibilidad de la Biblia si los museos alrededor de todo el mundo mostraran estos restos y fósiles de los Nefilim. So, Tim, the cover-up has always been to keep this biblically relevant topic
out of the minds of the people, so at an appropriate time in the future, they can claim whatever they want to claim, and they'll claim anything and everything apart from the true biblical origin of giants. What is this cover-up? And I'll tell you the bottom line. They do not want people to understand that the sons of God, the fallen angels, saw that the daughters of earth were fair, mated with them, and produced a literally new race of hybrid beings that the Bible calls the Rephaim. Sin duda, la evidencia histórica y arqueológica nos indica que en el pasado existieron estos seres gigantes que describen tanto la Biblia como las antiguas civilizaciones. Si eres nuevo al canal, suscríbete, ya que seguiré hablando sobre los Nefilim y qué sucedió con ellos. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.